Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy, mis compañeras Linda Molina, Estefanía Alfonso y mi persona Yelena Marchena, le vamos a estar socializando nuestro cuadro comparativo sobre los enfoques de la enseñanza de la lengua. Empezamos con los enfoques pragmáticos, sociolingüísticos y cognitivos. Para empezar, el pragmático aborda el estudio de la lingüística, entendiéndola como parte esencial de la actividad humana. El sociolingüístico identifica procesos de cambio lingüístico en marcha y establece las fronteras sociales de ciertos usos lingüísticos. Y el cognitivo estudia los procesos cognitivos que están debajo del proceso de adquisición y de uso de las lenguas. Estos enfoques tienen por objeto u objetivo la coherencia y sentido al momento de la comunicación o al momento de comunicarse. Es por esto que el maestro debe ser orientador de una lengua coherente con la capacidad de comunicarse. Y de igual manera el alumno debe ser un interlocutor, es decir, saber interpretar su intención y saber comunicarla. Estos enfoques no solo se dan en un contexto físico, sino que más bien se trata de los conocimientos que la persona maneja y así poder comunicarlo coherentemente. Es por esto que estos enfoques se basan en la coherencia de las palabras, dándole significado a las lenguas. Por último, un autor de estos enfoques es Wittgenstein. Él dice que el significado de las palabras reside en su uso cultural, por lo tanto, son las formas de vida las que confieren significado a sus enunciados. Enfoque cognitivo y psicolingüístico. El objeto de estudio de este enfoque es el lenguaje y su manifestación como fenómeno psicológico, en la cual comprenden, producen y adquieren el lenguaje. Los autores que hacen parte de este enfoque son Smith en el 1980, que habla de la teoría del esquema, y el modelo psicolingüístico, en lo cual se plantean que el lector utiliza sus conocimientos previos para poder interactuar con el contexto y construir su significado. Le da origen al proceso interactivo. Kenneth Goodman, en 1982, dice que la lectura es un proceso psicolingüístico en el que interactúa el pensamiento y el lenguaje. El significado es aquel con el cual el autor cuando escribe y el lector termina cuando lee. El rol del docente es parte de la idea de que el alumno activo que aprende significativamente y que puede aprender a pensar. El docente se centra especialmente en la confección y la organización de las experiencias didácticas para lograr esos fines. Enseña su significado de las palabras escritas y aquellas que intervienen en el proceso de interpretación. El rol del estudiante es explicar, interpretar, cuestionar y ampliar su conocimiento. Este procesa la información y la relaciona con sus conocimientos previos. Interpreta los conocimientos previos, los reestructura y los perfecciona para construir un significado del texto, que el estudiante pueda preparar el texto de manera que pueda comprenderlo e interpretándose, preguntándose qué, para qué, cómo. Esto hace parte de la interacción que se hablaba Smith, del proceso de interacción. Los aprendizajes o contenidos de este enfoque es el aprendizaje de la lectura, el desarrollo de la conciencia fonológica, el conocimiento del lenguaje escrito, memoria verbal, los niveles semánticos y de la síntesis del lenguaje oral, las gráficas, que son las letras, la adquisición del lenguaje, el léxico, que pues es el significado de las palabras, el procesamiento de textos a través de operaciones de sintaxis y semánticas. La evaluación de este enfoque evalúa los procesos lectores y la adquisición de su lengua. También el movimiento de los procesos cognitivos, las inferencias, las presuposiciones y los dobles sentidos para construir múltiples sentidos. En el enfoque semiótico discursivo tenemos al maestro, que busca la participación del estudiante de manera que la voz interpretativa ceda al diálogo, donde se razone, se opine, se analice, se comente, se argumente, se interprete y se critique en diversas posiciones. El rol del estudiante es que él es un orador y exponente de su propio aprendizaje y responsable de su habla. Como objetivo tenemos que busca la producción de sentido y proceso de la interpretación del hablante.
Dentro de los contenidos están las estrategias discursivas, las orales, las escritas, gestuales, cinésico y proxémico. Y la evaluación se evalúa por medio de una autoevaluación que sirve de toma de conciencia de lo que se sabe y de lo que no se sabe. La evaluación se impone, se negocia y se miden los resultados y se valora el grado de aprendizaje. Entre los autores tenemos a Saucer, que dice que la semiología es una parte de la lingüística y abarca también los sistemas de los estudios no lingüísticos.